B es un grupo abeliano o conmutativo respecto a la operación binaria suma. Bueno, recordemos el mate 1100. Cuando decimos un conjunto es un grupo abeliano. Dentro del primer axioma, el 1, 1. La ley de la clausura, ley del cesado también se llama. ¿Qué nos dice? Para todo U y B, que son elementos de B, entonces son vectores, entonces la suma es otro elemento de B. Esto se conoce como la ley del cesado, ley de la clausura. Segundo axioma que debe cumplir para ser grupo abeliano o conmutativo. La ley asociativa. Para todo U, B y B doble, que son elementos de B. Estamos hablando de vectores. Entonces, si sumamos U más B y esa suma más B doble, o podemos asociar de otra manera, el vector U más la suma de B más B doble. Bueno, estamos hablando de vectores, todo esto pertenece a B. Esta es la ley asociativa. La ley asociativa. Tercer axioma. Existe un elemento E que pertenece a B, o sea, es un vector, tal que para todo U que pertenece a B, entonces la suma de U más E es igual a U, o E más U, se puede conmutar. Ese elemento E se lo llama el elemento neutro. Entonces, existencia del neutro que lo estamos designando como E. Un cuarto axioma dentro del primero. Para todo U que pertenece a B, o sea, para todo vector que pertenece al conjunto B, existe un elemento menos U, tal que si sumamos U más el menos U, nos da el neutro. Esto también se puede conmutar. Menos U más U. Entonces, este elemento menos U se llama el simétrico en la operación suma del elemento U. Existencia del simétrico. El elemento menos U. Hasta aquí decimos es grupo. Entonces, hasta aquí el conjunto B es grupo. Respecto a la operación binaria suma. Pero ojo, debe ser un grupo abeliano o conmutativo. Entonces, un quinto axioma dentro del primero. 1, 5.
Si sean U y B elementos de B, entonces la suma de U más B es igual a B más U. Esto se conoce como la ley conmutativa. Ley conmutativa. Hasta aquí. Ahora B es grupo abeliano o conmutativo. Respecto a la operación binaria suma. Bien, ese es el primer axioma entonces para ese conjunto B. Debe ser grupo abeliano o conmutativo. Para ser grupo abeliano cumple estos 5 axiomas. Segundo axioma. Sea U que pertenece a B, o sea, un vector, y lambda que pertenece a L, un escalar. Entonces, el producto de lambda por U es otro elemento de B. Aquí básicamente estamos viendo producto de un escalar por un vector. Tercer axioma. El tercer axioma lo vamos a dividir en dos partes, en dos incisos que son de cierta manera equivalentes. Diremos sean U y B elementos de B, vectores, y lambda y alfa escalares, elementos que pertenecen a L. Bien, primero veremos. Inciso A. La suma de los escalares, lambda más alfa, multiplicado al vector. Aquí se cumple la ley distributiva. Esto se puede desarrollar como lambda veces U más alfa veces U. Estamos distribuyendo el vector a la suma de escalares. O inciso B, si tenemos el escalar lambda que multiplica a la suma de vectores, entonces se puede desarrollar como lambda veces U más lambda veces B. Bien, son propiedades equivalentes. Y un último axioma, el cuarto. Tomemos dos escalares, sean lambda y alfa elementos de F y U un vector. Entonces, si multiplicamos alfa por lambda veces U, del axioma 2, lambda por U es otro vector, entonces este es otro vector multiplicado a un escalar. Podemos desarrollar de esta manera, lambda por alfa por lambda por U, y eso sigue siendo un elemento de B. Bien, es equivalente al axioma 2. Un conjunto de vectores que cumpla estos axiomas se llama espacio vectorial. Luego B es un espacio vectorial
sobre F. Sobre F. Vamos distinguiendo en estos axiomas. A ver, en el primer axioma, para que sea grupo abeliano, la operación fundamental estamos manejando vectores. U y B, suma de vectores. Aquí, suma de vectores. Suma de vectores, suma de vectores. Nuevamente, suma de vectores. Recuerden, dos operaciones habíamos indicado. Se distinguen la suma de vectores y producto de un escalar por un vector. El axioma 2, producto de escalar por vector es otro vector. Acá, suma de escalares es otro escalar multiplicado por un vector. El resultado sigue siendo un vector. Un escalar a la suma de vectores, pero suma de vectores será otro vector. Entonces, básicamente, producto de escalar por suma de vectores. Y acá, alfa, lambda son escalares, el producto de escalares es otro escalar que está multiplicando a un vector. Entonces se distinguen las dos operaciones fundamentales. Suma de vectores, producto de escalar por vector. En el libro de Howard Anton, Álgebra Lineal de Howard Anton, que les he pasado en la bibliografía, descargado del internet, usan esta notación en forma equivalente. El conjunto B, el campo F con la operación producto y la operación suma. Así identifican un espacio vectorial. Un conjunto de vectores dentro del campo o cuerpo F con operación producto de vectores y suma de producto de escalar por vector y suma de vectores. Bien, entonces, ¿qué había sido un espacio vectorial? Es un conjunto de vectores que cumple ciertos axiomas. Haremos un ejemplo. A mí me gusta dar este ejemplo porque nos permite ver lo importante y el cuidado que debemos tener en el manejo de espacios vectoriales. Vamos a hacer en este sector de la pizarra para ganar espacio e ir identificando los axiomas que tenemos. El ejemplo. Tomaremos el conjunto B un conjunto de vectores, pero que tengan esa característica. A más B por raíz de 2. O sea, cada vector tiene esa característica. Aquí podemos decir, son vectores en R2. Podemos indicar AB tal que cumplen esa propiedad, ¿no? Donde A, o acá pongamos, donde A y B son números reales. El campo o cuerpo F definamos como el conjunto de los números reales. Verificar si es espacio vectorial sobre F. Esa es la labor. Lo que debemos tener cuidado en estos ejercicios es en la estructura de los vectores. Bien, el primer axioma, para comprobar si es grupo abeliano, dentro del primer axioma, el 1, 1, nos dice tomar dos elementos de B, sumarlos y ver si la suma es otro elemento de B. Entonces, hagamos, sea el vector U, llamaremos A1 más B1 por raíz de 2. Fíjense, tiene la estructura de ser un elemento de B. Donde, bueno, es un elemento de B, pues A1, B1 son números reales. Y el segundo vector, el vector B, que sea A2 más B2 por raíz de 2. También es otro elemento de B, pues A2, B2 son números reales. ¿Qué tenemos que hacer en el axioma 1, 1?
sumarlos y ver si la suma tiene la estructura algébrica de ser un elemento de B. Nada más eso. Entonces lo sumamos. U más B, la suma usual de vectores. Acá podemos sumar, asociar en la suma A1 más A2, en un paréntesis, A1 más A2, más, en la siguiente parte, factorizar raíz de 2, tendríamos B1 más B2 por raíz de 2. Ahora, A1, A2 son números reales. Podemos decir, a esto diremos un A asterisco, y B1, B2, que también son números reales, un B asterisco. Entonces, como conclusión, vamos a tener un A asterisco más un B asterisco por raíz de 2. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Si ese elemento suma, es otro elemento de B. Quiere decir, si tiene la misma estructura algébrica de ser un elemento de B, como podemos ver, A asterisco, B asterisco, resultan de la suma de números reales. Entonces acá podemos afirmar, esto pertenece a B, pues A asterisco, B asterisco, son números reales. Entonces el primer axioma cumple satisfactoriamente. El 1,1. El 1,2. Bueno, como estamos manejando números reales, acá tenemos, bueno, ahora debemos tomar 3 vectores de B que tengan esta estructura. U más B ya hemos comprobado que es otro vector de B. Sumar con un vector de B llamado B doble va a ser otro vector y se va a cumplir la ley asociativa. Podemos decir cumple por el axioma 1,1, ¿no? Como consecuencia del axioma 1,1. No hay nada más que analizar ahí. Vamos al axioma 3, el 1,3. Tomamos un elemento de B. El U anterior tomaremos A1 más B1 por raíz de 2. Debemos escribir un elemento E tal que si sumamos U más E, nos tiene que reproducir el elemento U, es decir, A1 más B1 por raíz de 2. Ahora, ¿qué estructura va a tener el elemento E? Si ponemos, directamente podemos decir el elemento E es el 0. Sumado con U nos va a dar esto. Pero ojo, el elemento E pertenece a B. Si pertenece a este conjunto, debe tener esta estructura. Entonces, el 0 como tal no es el elemento de B. Hay que buscar la forma. Más 0 por raíz de 2. Ahora sí, este es un elemento de B. El neutro tendría esta estructura, ¿no? Entonces, debemos tener un poco de cuidado en la estructura algébrica. Eso es lo importante en esa parte de la materia. Vamos al axioma 1,4. El 1,4. Todo elemento de B tiene su simétrico, que también es un elemento de B. Entonces, el elemento U, que sería A1 más B1 por raíz de 2. El elemento menos U, ¿cuál será? Tal que si sumamos U más menos U, nos tiene que dar el neutro. Y el neutro tiene esta estructura. Nos tiene que dar el neutro. Entonces, ¿cuál sería el elemento menos U? Inmediatamente podemos decir, sería menos A1 menos B1 por raíz de 2. Pero el elemento menos U es otro elemento de B. Y así como estamos escribiendo, no es elemento de B. Es un número real más otro número real multiplicado por raíz de 2. Y aquí no es menos. Entonces debemos acomodar a la estructura algébrica del ejercicio. ¿Cómo sería el elemento simétrico? Debemos hacer uso de cuantificadores, es decir, de paréntesis. Menos A1 más
otro elemento que se llama menos B1 por raíz de 2. Ahora sí, este tiene la estructura de ser un elemento de B. Entonces, todo vector de B tiene su simétrico que tiene esta estructura. Cumple hasta ahí. El axioma 1,5. El 1,5, en el axioma 1,1 hemos comprobado U más B. Si hacemos B más U, en vez de sumar A1 más A 2 más A1. Estamos sumando números reales, se cumple la ley conmutativa. B2 más B1. Entonces podemos decir cumple por o como consecuencia del axioma 1, 1, ¿no? No hay nada más que analizar ahí. Vamos al axioma segundo. Hasta aquí podemos decir el conjunto B es un grupo abeliano, ¿no es cierto? Pasemos al segundo axioma. El producto escalar de un vector, de un escalar por un vector. Entonces, sea lambda que pertenece a F y U, tomemos el vector U que hemos analizado, A1 más B1 por raíz de 2. ¿Qué queremos hacer? Multiplicar lambda por U. Entonces lambda veces A1 más B1 por raíz de 2. Desarrollando, eso vamos a tener lambda por A1 más lambda por B1 por raíz de 2. ¿Qué tenemos que responder? Si el producto del escalar por el vector es otro vector de B, así como está, todavía no tiene la estructura de ser un vector de B, nuevamente usamos cuantificadores. Lambda por A1 más lambda por B1 por raíz de 2. Ahora, lambda pertenece a F. Si pertenece a F, F es el conjunto del campo de los reales. Estamos agarrando un número real que es lambda, A1 es número real, B1 es número real, el producto de dos números reales es otro número real. En consecuencia, podemos decir este es otro elemento de B. Pasemos al axioma 3. En el axioma 3 podemos hacer el inciso A o el inciso B indistintamente y comprobar. Hagamos el inciso A. Lambda y alfa son números reales. Entonces, lambda más alfa multiplicado por el vector U. Reemplazando. Lambda más alfa, lambda más alfa por el vector U que lo tenemos acá, que es A1 más B1 por raíz de 2. Desarrollando. Vamos a tener lambda por A1 más B1 raíz de 2 más alfa por A1 más B1 raíz de 2. Del axioma anterior, producto de un escalar por un vector, se puede asociar lambda por A1 más lambda por B1 por raíz de 2 más lambda por A1 o alfa por A1 más alfa por B1 por raíz de 2. Esta parte nos representa el producto del vector lambda veces U y esa parte nos representa el producto del vector alfa veces U. Entonces estaríamos comprobando el axioma 3. Y finalmente el axioma 4, lo pondremos éxito. El axioma 4, ¿qué podemos decir? El producto de dos escalares por el vector U. Acá es por el vector U, ¿no? Sí, se borró. ¿Cumple o no? Cumple como consecuencia del axioma 2.
como consecuencia del axioma 2 de este. Producto de vector por escalar. Entonces cumple por el axioma segundo. Ahora, este vector o este conjunto, ¿es espacio vectorial o no? Está cumpliendo todos los axiomas que hemos puesto. Acá podemos afirmar que B es espacio vectorial sobre M. ¿Qué podemos indicar de este ejemplo? Lo importante es fijarnos en la estructura algébrica de los vectores, respetar esa estructura algébrica. Sobre este ejemplo vamos a hacer un ejemplo 2. Vamos a poner una pequeña condición más. A ver, del campo de los reales, acá aumentemos una condición. Voy a hacer con otro colorcito para ir identificando. Tal que B sea mayor que 0. El campo de los reales. O sea, una pequeña modificación. Y lo mismo, verificar si es un espacio vectorial o no. Vamos al axioma 1, 1. A1 más B1. Un vector de B. Pero debe cumplirse la condición que B1 sea mayor que 0. Un número positivo. Para ser vector de B. Lo mismo ese vector. Aumentamos la condición que B2 debe ser mayor que 0 para ser vector de B. Bueno, la suma de los números reales, A1 más B1. Acá hemos factorizado raíz de 2, B1 más B2. Pero ¿qué se debe cumplir? B1 y B2 son números mayores que 0, números positivos. La suma de dos números mayores que 0 es también mayor que 0. Entonces, este B asterisco es mayor que 0. El primer axioma cumple satisfactoriamente. El axioma 2 va a cumplir de igual manera la ley asociativa porque vamos a ir sumando números mayores que 0. Va a cumplir. El segundo axioma cumple satisfactoriamente. Vamos al tercer axioma, la existencia del neutro. Acá, para ser elemento de B, B1 debe ser mayor que 0. Pero ¿qué sucede con el neutro? Este término nunca va a ser mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, no existe, este elemento no pertenece a B. Conclusión, no existe el neutro, no tiene neutro. ¿Ya para qué continuar con los otros axiomas? Basta que no cumpla uno, decimos luego el conjunto B no es espacio vectorial sobre el campo cuerpo M. Fíjense, una pequeña modificación nos hace variar absolutamente todo. Lo que en espacios vectoriales, repito, recordar estos axiomas y manejarlos así como hemos escrito, como un rezo, con todos los detalles a cuidar. Por ejemplo, ese coeficiente debe ser mayor que 0. En el neutro no existe el neutro, ¿no? Porque ese término siempre va a ser 0, entonces no tiene neutro. En consecuencia, deja de ser espacio vectorial. Resumiendo, ¿qué es un espacio vectorial? Es un conjunto de vectores donde se distinguen dos operaciones básicas. La primera, suma de vectores, y la segunda, producto de escalar por vector. Esas dos operaciones básicas nos generan axiomas. El primer axioma debe ser grupo abeliano. Para ser grupo abeliano, la ley de la clausura o del cesado. La ley asociativa, la existencia del neutro, la existencia del simétrico. Pero además, como es abeliano o conmutativo, la ley conmutativa.
El segundo axioma, producto de escalar por vector debe ser otro vector. Acá tenemos suma de escalares por un vector, básicamente producto de escalar por vector, o un escalar a la suma de vectores, que también es un vector. Y aquí una asociación de escalares multiplicado a un vector. Entonces, básicamente es un conjunto de vectores que cumplen estos axiomas, ¿no? Como consecuencia de esto, bueno, estamos de acuerdo entonces que un espacio vectorial había sido un conjunto de vectores que cumplen ciertos axiomas. Vamos a hablar un poquito de conjuntos, ya que un espacio vectorial básicamente es un conjunto de vectores en el cual se distinguen dos operaciones, ¿no? La suma de vectores y producto de un escalar por un vector. A ver, recordaremos un poquito los capítulos de conjuntos. Bien, entonces un espacio vectorial es un conjunto cuyos elementos se llaman vectores, ¿no? Y acá los podemos ir ubicando, U1, U2, U3, UN. Un conjunto de vectores que cumplen esos axiomas. Pero en conjuntos, si los agrupamos unos cuantos de ellos, generamos subconjuntos, ¿no es cierto? Subconjuntos. Estos subconjuntos en la teoría de espacios vectoriales se llaman subespacios vectoriales. Entonces, un subespacio vectorial lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Sea B un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F. Un subespacio vectorial de B